Esta es la Gran Pirámide. No tan buena como la que ellos hicieron, pero... La Gran Pirámide tiene... Quiero ver esta estructura un momento. Tiene una albardilla que le falta en la parte superior. Y ha habido todo tipo de especulación acerca de qué es esta albardilla que falta. De acuerdo con Todd, la albardilla real que falta es de unos 20 centímetros de altura, de oro sólido, y una imagen holográfica de toda la pirámide. En otras palabras, tiene todos los pequeños salones dentro y todo en proporción, y está en los recintos de las memorias. No es la albardilla. Las otras dos pirámides culminan en una punta, solamente esta tiene esto. Pero la pieza que falta no es pequeña, es de aproximadamente 2 metros cuadrados. Lo que falta es una pieza grande. Se paran en la parte superior y es una pieza grande, plana, enorme allá arriba. Y es una plataforma de aterrizaje para una nave muy especial que existe en la Tierra. De acuerdo con las tablillas Esmeralda y con Todd, hay otro objeto no muy lejos de aquí llamado la Esfinge. La Esfinge es mucho más antigua, de 10 a 15 mil años, es mucho más antigua que eso. Y ha sido, en su mayor parte, el factor que olvidaron considerar en sus ecuaciones es que la Esfinge generalmente ha estado bajo arena, ha estado bajo las arenas la mayor parte del tiempo. De hecho, cuando Napoleón fue a ver la Esfinge, ni siquiera sabía que estaba allí, porque todo lo que vio fue la cabeza. Estaba completamente sepultada. Y por lo general, está completamente sepultada. Así, cuando ese factor fue llevado allí, podrían ustedes ver que el desgaste sería... Tomaría mucho más tiempo desgastar algo que está completamente sepultado que cuando está expuesto. Siguiendo el plateado Nilo desde El Cairo, en la meseta de Giza, a la sombra de las pirámides, se encuentra una de las auténticas maravillas del mundo. Durante casi 5.000 años su existencia ha estado envuelta en misterios, controversias e incertidumbres. ¿Cuánto tiempo lleva allí? ¿Quién la construyó y cuándo? ¿Por qué la construyeron? ¿A quién representa? ¿Hay cámaras secretas por debajo? Estas preguntas han confundido a reyes, exploradores y expertos durante siglos. Pero después de tantas teorías, excavaciones y disputas, ¿seremos capaces por fin de resolver los misterios de la Esfinge? No se ha descubierto ninguna historia escrita de este monumento. No parece que se haya registrado ningún detalle de su creación en piedra ni en papiro. ¿Quién la construyó y cuándo? ¿Con qué propósito? La respuesta a esas preguntas solo nos será revelada si retrocedemos hacia el pasado. La Gran Esfinge es una enorme escultura de piedra tallada en la roca caliza. Está en un recinto parecido a un foso, de donde los expertos creen que se sacaban las piedras para construir las pirámides y los templos cercanos. Si eso fuera cierto, entonces la Esfinge habría sido esculpida entre 2520 y 2494 a.C. El monumento es una brillante creación de la cultura más sofisticada de la Tierra. Pero ¿cómo llegó esa cultura a ser tan avanzada? Ese es otro de los misterios que rodean a la Esfinge. Hubo una época en la que estaba de moda decir que la cultura egipcia brotó de la nada, o que hubo una invasión extranjera que trajo nuevas ideas a Egipto. Algunos trabajos bastante recientes y muy interesantes sobre culturas predinásticas y antiguas de Egipto demuestran sin lugar a dudas que eso no es cierto. Si retrocedemos algo más de 5.000 años, justo antes del principio de la civilización egipcia, el paisaje sería totalmente distinto. En las tierras al oeste del Nilo, entre 5.000 y 11.000 años atrás, había muchos lagos, un entorno parecido a la sabana. Había vegetación, había animales y había hombres. Era un entorno muy rico. En el río había pesca abundante y animales que llegaban atraídos por las aguas del Nilo. Habían desarrollado una tecnología fluvial muy avanzada, pero eso no equivale a una civilización.
Así que algo debió pasar hace 5000 años para encender la chispa de la civilización. A principios de los años 90, una nueva exploración de la Esfinge desafió todas las cronologías aceptadas sobre la historia de Egipto. Se abrió un encendido debate entre los expertos. Mi trabajo para recalcular la fecha de talla de la Esfinge ha sido más o menos controvertido, por no decir algo peor. Lo que me llamó la atención es que la Esfinge, y en general todo el recinto de la Esfinge, presenta un tipo de erosión distinto al de la meseta de Giza. Estoy convencido que en el cuerpo y en el recinto de la Esfinge, que se construyeron al mismo tiempo, se encuentra un tipo de erosión causado por la lluvia. Eso está clarísimo. Puedo afirmar con seguridad que la Esfinge es anterior al 2500 a.C., más antigua que los faraones. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos siglos más antigua? Y esa observación se basa en el hecho de que hay más rastros de erosión por agua en la Esfinge, sobre todo en la parte superior, que en ningún otro punto. Y eso es cierto. Hay más erosión por agua porque esa parte del cuerpo de la Esfinge estuvo expuesta a los elementos mucho antes de que existieran los antiguos egipcios, antes del antiguo Egipto, antes del cambio climático, durante cientos de miles de años. Estas capas más blandas son calizas, y son tan blandas que puedes deshacer la piedra literalmente con tus propias manos. Son puro yeso. Y es lo que pasaba con la Esfinge antes de que la cubrieran al restaurarla. Eso es lo que provoca esos huecos redondos, y no el agua de la lluvia corriendo por los flancos de la Esfinge. Las capas más duras, que parecen más redondeadas, se descaman tanto que les puede sacar lascas enormes como de una patata grande, casi de 1 centímetro de grueso, y seguramente son las sales las que hacen saltar la roca a pedazos y la destrozan por momentos. No hacen falta miles de años de lluvia para mostrar estas pautas de erosión. La erosión se está produciendo ahora, ante nuestros propios ojos. No puedo discutir científicamente sobre las pautas de erosión ni nada de eso. Pero sí puedo decir que no hay nada en la civilización egipcia que nos lleve a pensar que podían crear un monumento así en una época tan antigua. Habría brotado en el vacío, y eso no tiene lógica. La teoría de la erosión por agua sigue siendo controvertida. Una gran mayoría de expertos creen que no hay pruebas que la sostengan, o muy pocas. Si la Esfinge no surgió de las brumas de la prehistoria, ¿quién la talló? ¿Y cuándo? Sobre la Esfinge se han elaborado muchas teorías como esta, pero a todas se las ha llevado el viento. Los egiptólogos tenemos firmes evidencias para decir que la Esfinge data de los tiempos de Kefren, el constructor de la segunda pirámide, y de la meseta de Giza. Pero en realidad, ¿qué solidez tiene la evidencia que relaciona esos monumentos con Kefren, con el rey Keops y con su tiempo? Frank Domingo, experto en identificación policial, comparó la conocida estatua de Keops con la cara de la Esfinge. El manual del detective Domingo para la identificación policial se utiliza en todo el mundo. Sus conclusiones son el resultado de un estudio meticuloso. Después de examinar todas las medidas, ángulos y proporciones, mi conclusión es que la gran Esfinge de Giza no corresponde al mismo individuo representado en la estatua del faraón Kefren. Desde 1993 la autoridad de los expertos ha sido cuestionada. Una nueva clase de investigadores, aplicando métodos de alta tecnología, desafía las opiniones aceptadas con pruebas que no pueden ser fácilmente rebatidas. Lo que se cuestiona es toda la historia de la civilización. Es posible que no haya ido en línea recta desde el estúpido hombre de las cavernas hasta nosotros, los listos, con nuestras bombas de hidrógeno y nuestra pasta de diente con rayas. No tengo dudas de que los egipcios fueron los herederos de unos conocimientos y una sabiduría más antigua. Es absurdo sugerir, como hacen los egiptólogos, que esos monumentos fueron creados en los orígenes de una civilización. Esos monumentos son el final de algo, no el comienzo de algo. El investigador John West aplicó la geología para llegar a una conclusión similar. Esa ciencia indica que la Gran Pirámide de Gizeh estuvo expuesta a intensas lluvias durante siglos y estas dejaron de caer hace miles de años.
Para consternación de los egiptólogos, algunos geólogos apoyaron a John West. El periodista Paul Roberts cubrió este debate. West es la peor pesadilla de los académicos, porque llega con un plan bien desarrollado, bien presentado, descrito con coherencia, maravillosamente escrito y lleno de datos que no puedes refutar, y les rompe sus esquemas. ¿Cómo afrontar este desafío? Lo ignoran. Esperan que pase, pero no pasará. John West, escritor y egiptólogo independiente, descubrió que las rocas erosionadas por el agua de este lugar tienen exactamente la misma forma que el lecho de rocas gastado por el tiempo de la Esfinge y su foso. No se precisa ser geólogo para mirar y ver lo que pudo haber causado ese tipo de desgaste del tiempo. Solo el agua cayendo en torrentes sobre la pared del recinto pudo producir esos contornos redondeados. ¿Agua en el desierto del Sáhara? No ha habido lluvias significativas aquí durante 9 o 10.000 años. La edad de piedra es difícil de determinar, pero a un geólogo la erosión le cuenta la historia de una roca. Son la muestra de años de exposición al viento y la arena. La única excepción está aquí en la Esfinge y en los lados del foso desde el cual fue excavada. Las rocas parecen desgastadas por muchos siglos de fuertes lluvias. Dejan un perfil redondo, ondulado. El hallazgo de John West es explosivo, porque ¿cuándo hubo una lluvia así en Egipto? Seguramente no fue en tiempos de los faraones. Pero si se piensa en el agua de Egipto, ¿no podrían haber causado el mismo efecto las inundaciones del Nilo? No, absolutamente no, porque las inundaciones del Nilo vendrían desde abajo, y si fuesen inundaciones habría un modelo de erosión diferente. Las paredes estarían hundidas. En otras palabras, se hubiese producido una enorme erosión por debajo, no por encima, y tampoco veríamos esas profundas fisuras. Los geólogos encontraron acertados los argumentos de West y le dieron la razón en la disputa con los egiptólogos, que hasta hoy no encuentran apoyo para respaldar sus conclusiones. Aquí estamos, viendo una parte de las primeras restauraciones. Se ve que se necesitaron bloques de 1 metro aproximadamente para reparar sus rasgos originales. Se nos dijo que esa restauración se hizo unos 300 años después de tallar la Esfinge. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué fue necesaria una reparación de más de 1 metro en el curso de solo 300 años? Los egiptólogos insisten en que la piedra con que está hecha la Esfinge es de tan mala calidad que el tiempo la desgastó en solo 300 años. Esto plantea otro problema. Si la piedra es de tan mala calidad y la Esfinge se talló hace 4.500 años, quiere decir que, a razón de un pie de erosión por siglo, la Esfinge habría desaparecido hace unos 500 años. Y no ha sido así. La Esfinge se erosionó por las fuertes lluvias mucho tiempo antes de los faraones y las pirámides. ¿Cuándo cayeron esas lluvias en Egipto? Aunque hubo otros periodos de lluvia, solo destaca una época. Y curiosamente, el periodo enlaza con el mismo tiempo que Bobal y Hancock han propuesto con su arqueología astronómica, ese remoto tiempo primero al que se refieren los antiguos mitos. En esta época, la Tierra estaba pasando por un cataclismo sin precedentes. Hace 12.500 años se produjo una auténtica catástrofe. Fue al final de la última era glaciar. Había habido 50.000 o 60.000 años de condiciones relativamente estables, con millones de kilómetros cuadrados de hielo cubriendo el hemisferio norte. Y de pronto, por motivos que ningún científico comprende aún bien, este hielo se derrite en un lapso de solo 2.000 a 3.000 años. El mundo de la edad de hielo, con una capa de más de 1 kilómetro de grosor cubriendo el norte de Europa y América. El final trajo el cataclismo.
¿Podría tratarse del diluvio que menciona la Biblia?